Oye, abuelo, ¿qué haces? Estoy leyendo quién se presenta hoy en las fiestas del Pitic. Oye, abuelo, ¿y para qué celebramos las fiestas del Pitic? Es la fiesta del cumpleaños de Hermosillo, mijo. Nuestra ciudad cumple 311 años. ¿Tantos? Sí. ¿Y cómo es que nació? Me da mucho gusto que me hagas esa pregunta. Es muy importante que la gente de Hermosillo conozca la historia de nuestra ciudad. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque así podemos entender mejor el presente. La historia cuenta que hace mucho tiempo había un pequeño grupo de gente que vivía donde está hoy la presa Abelardo L. Rodríguez. La presa que a veces tiene agua. Exactamente. Esa ranchería se llamaba Pitiquín de Pimas Cocomacaques. ¿Perdón? ¿Pitiquín de Pimas ¿qué? Pitiquín de Pimas Cocomacaques. Pitiquín significa lugar donde se juntan dos ríos, y los Pimas Cocomacaques eran los indígenas que allí habitaban. Fue en abril de 1700 que un militar llamado Juan Bautista de Escalante, en Nacosari, recibió órdenes de venir y lograr que los indígenas obedeciéramos las reglas del rey, que nos hiciéramos cristianos y que organizara a los pueblos que ya existían. Fue entonces el 18 de mayo de ese mismo año, día de la Santísima Trinidad, cuando Juan Bautista de Escalante llegó junto con un padre llamado Adán Gil a Pitiquín de Pimas. ¡Cocomacaques! Ándale, ya te lo aprendiste. Los indígenas los recibimos como reyes. Juramos que obedeceríamos sus órdenes y fuimos bautizados por el Padre. Incluso se nos ordenó construir una capilla y a partir de entonces el lugar fue conocido como Santísima Trinidad del Pitic. Abuelo, ¿y por qué no hemos ido a ese pueblo? No, hijo, ese pueblo ya no existe, pero la gente se refiere a él como la iglesia vieja. Pero pues ya no hay rastros de él. Entonces, ¿qué pasó? En estas tierras no todo era paz. Había peleas constantes entre tribus. Y por eso a un gobernador llamado Agustín de Vildósola se le ocurrió construir un presidio para proteger a la gente y se vinieron a las faldas del Cerro de la Cruz. ¿Un presidio? O sea, una cárcel. No necesariamente. Un presidio es como un cuartel militar. Lo mandó construir para que el ejército calmara estas guerrillas. Ese presidio estuvo en la parte sur de este cerro y llegaron 100 soldados para vivir en él y se le llamó Presidio de San Pedro de la Conquista del Pitic. El Cerro de la Cruz es el que está junto a la Casa de la Cultura. Exactamente, por donde hoy está Villa de Ceris. Los soldados empezaron a formar familias, se empezaron a construir casas, a repartir tierras para cosecharlas y el lugar empezó a crecer. ¡Wow! Así es, el tiempo transcurrió y en 1783 un tal comandante Teodoro de Croix dibujó un plano para construir la villa de San Pedro de la Conquista del Pitic. Sabes que es una villa, ¿verdad? Sí, es como un pueblito donde hay una iglesia y casitas y caballos. Exacto. Además de que los habitantes también tenían que pagar impuestos. Pero mejor no hablemos de esas cosas, ¿eh? Pero, ¿y por qué se llama Hermosillo? Cuentan que para el principio del siglo XIX, este ya era un lugar muy agradable, con 8,000 habitantes. Había huertos regados por el agua del río y con grandes campos donde se cosechaba principalmente la uva. Pasaron los 11 años de guerra de independencia y sus consecuencias llegaban como ecos a esta tranquila comunidad. Y en 1828 lo bautizan como Hermosillo, en honor a don José María González de Hermosillo, un general que acompañó a Miguel Hidalgo durante la Guerra de Independencia. Ya para finales del siglo XIX llegó el ferrocarril y con él se desarrolló la industria y la minería.
Ya para inicios del siglo XX, Hermosillo ya contaba con electricidad, teléfonos, tranvía, cines, escuelas. El comercio crecía cada vez más gracias a los molinos de harina y a las cosechas de uva, trigo y algodón. Hoy Hermosillo tiene 750,000 habitantes y es una de las ciudades que están creciendo más en el noroeste de México. Y depende de ti, de mí y de todos que siga siendo un lugar tranquilo para vivir. Sí, abuelo, por eso hay que cuidarlo. Pero ahora cuéntame, ¿cómo le hacen para aguantar el calor en Pitiquín de Pimas Cocomacaques? Esa es una historia que tú tendrás que investigar. Ahora mejor, vámonos a ver el espectáculo que ya va a comenzar. ¿Me acompañas? Sí. Vamos. Me dijeron tus papás que allá nos vemos. ¿En dónde los vamos a ver? Pues en el espacio de los niños. ¡Qué padre! Entonces apúrate, abuelo. Cálmate, hijo, cálmate. Vamos a tiempo, no me estés jaloneando tanto. ¡Fiestas de Pitín!